transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Un aplauso fuerte a Jesús Eucaristía. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, ven y adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Vamos a sentarnos un momentico. Le damos gracias al Señor por este momentico de oración, pero también por el ministerio del Padre Ricardo, compañero de curso, y que acabamos hace poquito de cumplir 15 añitos de vida sacerdotal. Que el Señor le bendiga ese ministerio sacerdotal en nuestra arquidiócesis de Cali. ¿Cómo vamos? Pero ese excelente está como muy apagado. ¿Cómo vamos? El padre se me adelantó y yo tenía las mismas palabras. Compañeros de estudio, y el pasado 4 de febrero cumplimos 15 años. Y nuevamente les pregunto, ¿cómo estamos? No, yo creo que son el paso de los tiempos. En mi época decíamos, bien, esos retumbaban. Ahora, la última oportunidad, ¿cómo están los catequistas de la arquidiócesis de Cali? Nuevamente, gracias Padre Albert y al equipo, a Pedro, todo el equipo de la Pastoral de Catequesis, unidos en oración para que unos y otros hagamos la tarea. Enamorar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y las familias de Jesús Eucaristía. Que tengan un resto de feliz jornada. Bendiciones. Bueno, espere que algo me pasó.
las tecnologías. Bueno, ese material que están pasando es una motivación que le estoy enviando aquí en este momento a Alex. ¿Está por aquí? ¿Ya se me fue? Ah, no, por allá está. Para que me lo reenvíe, por favor, al grupo de Catequistas Psicología. Ahí está el PDF. Ok. Bueno, por la distancia en la que estamos puedo quitarme yo este tapabocas. Ustedes no. Listo. Podemos bueno. ¿En qué tiempo estamos? Ah, yo pensé que era Navidad. Bueno, estamos en la Cuaresma. Alex, ya tan amable, me lo reenvía. Sí, y de una vez eso también. Ok. Ok, perfecto. Bueno, de todas maneras ya lo acabamos de reenviar también al grupo de WhatsApp. La conversión, aunque puede ser un tema trillado, y la palabra misma puede ser un tema trillado, pero la conversión es un trabajo de toda la vida y para toda la vida y para todos los que nos llamamos creyentes. Porque si usted como catequista, yo como catequista, ya me siento, no, eso no es para mí, pues San Pablo dice, cójase el que se sienta seguro, porque menos pensado tenga. Ninguno de nosotros está asegurado. Tenemos que estar allí continuamente, fortaleciéndonos en la gracia del Señor. Y sobre todo nosotros como catequistas, lo que nos ayuda a mantenernos en nuestra misión es el Señor. No es usted, no es lo bonito que cante, no es lo servicial que sea, no es los años que lleve en la parroquia, no son los títulos que tenga encima. Lo que nos ayuda a mantenernos en y con y para el Señor es la permanencia en Él. La permanencia en Él. La conversión del catequista, un proyecto para toda la vida. Ese es el lema. Ese es el título de esta pequeña charla. Proyecto. ¿Qué es un proyecto? Algo que yo me trazo, que yo me propongo, y para ese proyecto tengo unas herramientas, tengo muchas cosas que necesito para que ese proyecto se haga realidad. Nosotros, el proyecto se llama vida eterna. Y para poder llegar a esa vida eterna, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? A ver, catequistas expertos de la arquidiócesis de Cali, con 50 títulos encima, ¿cuál es la voluntad de Dios? Evangelio de San Juan, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Lo otro son arandelas.
Porque a veces nosotros como catequistas nos quedamos en las arandelas. Aprendas esto, hagas esto, arrodíllese, pongas esto, haga así, cierre el ojo, ábralo aquí. Y nos olvidamos de lo fundamental. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el punto de partida en este encuentro es reconocer una vez más que fuimos llamados. Fuimos llamados. Usted, Dios no lo escogió por bonito, ni por flaquito, ni por gordito. Dios quiso llamarlo. Él fue el que tuvo la iniciativa, no usted. Es que yo quiero ser catequista. No, usted no tuvo la iniciativa. Fue el Señor que lo llamó. Fue el Señor el que nos llamó a nosotros, así, con lo que usted es: cascarrabias, pecador, que hoy un día amanece bueno, al otro día amanece maluco, que un día saludó y al otro día no, triste, alegre, pesimista, entusiasta, negativo, echado para adelante, hay que empujarlo. Así fue que lo llamó el Señor. Es un llamado. El ser de catequista es un llamado. Dios nos llama. Por tal motivo, el ser de catequista no lo confiere únicamente unos estudios, títulos, disposiciones de servicio, necesidades pastorales, afinidades o pertenencia a un grupo. Eso no lo confiere. Padre, es que a mí me gusta trabajar con niños. Sí, eso es una manera de ser, pero eso no le da que usted sea catequista. Es que a mí me gusta trabajar con jóvenes. No. Es que a mí me gusta servir a los que están en la calle, los habitantes de calle. Sí, pero eso no lo da el ser de catequista. No son mis necesidades, no son mis afinidades, no son mis gustos. No. El ser y hacer del catequista surge y se fortalece a través del encuentro personal con Jesucristo. La conversión inicial consiste, dice las disposiciones generales de la catequesis, la conversión inicial consiste en la adhesión a Jesucristo y a la voluntad de caminar en su seguimiento. La adhesión. Eso es lo que me confiere el ser de catequista, el quererme unir a la persona de Jesús. La adhesión, como cuando uno va caminando, ¡pum!, se le pegó el chicle en el zapato. Ya se le pegó. Y difícil a veces es quitarnos el chicle del zapato. Es una adhesión, es un deseo de pegar mi vida a la vida de Cristo. Es una adhesión. De ahí que la importancia de buscar espacios para retirarnos en la intimidad del Señor y ser confrontados con su palabra, para que se renueve en nosotros por la acción del Espíritu Santo la vocación a la cual hemos sido llamados. Necesitamos. Mire, nosotros como sacerdotes, también ustedes como catequistas, todos los creyentes necesitamos espacios para estar con Él. Porque a veces, ¿qué pasa en nuestras catequesis?
como ya llevo 20 años haciendo lo mismo, yo ya me sé esa carreta. Yo ya me sé eso. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Ta, 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 ta. No, yo ya me sé eso, fresco. Pero es que la catequesis no está aquí. Ese es el gran peligro de nosotros, curas, consagrados, ustedes y todos los que somos evangelizadores. Nos hemos quedado con un Cristo en el cerebro, pero no tenemos un Cristo en el corazón. San Pablo nos dice: reproduzcan los sentimientos de Cristo. San Pablo nunca dijo: reproduzcan el concepto Cristo. Ustedes son expertos, yo soy experto. Imposible, cualquier bobada sé. Pues, ¿cuántos años llevo de cura y cuántos estudié? Claro, todos sabemos algo. Uno se vuelve experto. Pero nos falta bajar de la cabeza al corazón a Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que renueva en nosotros ese llamado a ser testigos. Yo quisiera que miraran hacia la puerta los que podemos allá. La puerta allá, arriba del quicio de la puerta. Esa imagen bellísima de Pentecostés. María con los 11 en oración. Allá, Pentecostés. Allá también está, pero más pequeñito. Es el Espíritu Santo quien renueva en el corazón de los discípulos el ser de testigos. Dice el texto: tenían las puertas cerradas con miedo, y el Espíritu Santo los capacita para ser valientes, testigos del Señor. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán poder. No recibirán. Nosotros le pedimos al Señor inteligencia. Sí, es importante saber. Es de capital importancia hoy más que nunca saber, tener claro, pero no es lo más importante, sino dejarnos guiar por el Espíritu del Señor, que nos hace testigos del resucitado. Cada uno ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Cuánto lleva usted de catequista? Pregúntese. Todos los que estamos aquí una vez fuimos. Yo inicié en este cuento porque inicié como catequista en una parroquia, Nuestra Señora del Carmen, en el norte del Valle del Cauca. Y recuerdo que en unas fiestas patronales el cura llegó y me dijo: vea, ¿usted me puede ayudar a hacer esto? Y yo, claro, pues desparchado en un pueblo de 2 calles, una de entrada y otra de salida, ¿qué más hacía uno? Bueno, yo le ayudo. Y recuerdo tanto que hasta la Virgen del Carmen le pusimos un ojo de una bola de jugar así porque era tuerta. Y ahí empezó el cuento. Todos empezamos con un encuentro con el Señor de distintas maneras. ¿Usted cómo empezó? ¿Cómo se encontró usted con Jesús? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo enamoró? ¿Cómo lo sedujo el Señor? Pero a veces se nos olvida ese encuentro. Olvidamos el primer amor.
Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con el Señor y hoy quiere seguirle desde su realidad particular, desde sus miedos, sus luchas, sus pecados y sobre todo conscientes que es la gracia del Señor la que nos transforma. Los que estamos aquí no somos santos. Si usted se la creía, somos pecadores, frágiles, débiles. Pero aún así el Señor nos sigue llamando, porque cuenta contigo, conmigo, porque Dios escribe derecho en líneas muy torcidas. ¿Y qué torcidos que somos? Porque cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa es la gracia del Señor. La conversión es un proceso de toda la vida, pero esa gracia que transforma y renueva el corazón del ser humano depende de mí, si yo quiero. Si no, no. Si no, seguimos los mismitos, con los mismos en las mismas parroquias, haciendo lo mismo, cositas. Rosario la Aurora, novena San José, devocionario por aquí y agua bendita por allá. Y en nuestra vida familiar, mejor ni hablemos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años llevamos como catequistas? ¿Cuántos más necesitaremos para desear experimentar una conversión que brote del corazón? Por eso el miércoles de ceniza nos decían, rasguen. ¿Qué? Imagino que ustedes fueron a misa el miércoles de ceniza, si no están en pecado mortal. Mentiras. ¿Qué dijeron? Rasguen. Rasguen el corazón, no sus vestiduras. Bueno, porque nos quedamos con lo externo. Es que Dios quiere la conversión del corazón, no de afuerita. No, Padre, es que yo quiero que me unte la ceniza aquí, así y aquí, y con todo ese enredo de este año, que era en la cabeza, que era en la frente, que era en la mano. Esos son arandelas que nos enredan más la vida, porque Dios quiere rasgar el corazón. Rasguen el corazón, abran el corazón al Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 1431, nos recuerda que la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, una conversión de Dios de todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una reorientación radical de toda la vida, una conversión del corazón, no del exterior. La conversión es un proceso que tiene que brotar desde el interior. Yo le tengo mucho, yo personalmente, a veces nos quedamos en muchos fanatismos religiosos, muchos devocionarios, muchos misticismos que terminamos en fanatismos religiosos. Y a veces tanto fanatismo religioso, tanto mantico, tanto trapito, tanta cosa, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo te relacionas tú con tu esposo, con tu esposa,
con tus hijos, con tus amigos, con tu compañero de catequesis. No nos amamos los unos a los otros, nos devoramos los unos con los otros. Esa es la realidad de las parroquias. Por eso, la conversión del creyente, es importante pensar en esto. La conversión del creyente ha de nacer del deseo de sentirse amado por el Padre misericordioso. Amado. ¿Quiénes fueron a misa hoy? Los que fueron a misa ya, los que estuvieron en Eucaristía Dominical, el texto de hoy del Evangelio nos dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos. Yo creo que el gran problema de la humanidad hoy, por eso no buscamos la conversión, porque no nos sentimos amados por Dios. Cuando uno se siente amado por una persona y ese amor es corresponsal, uno hace lo que sea por esa persona. Ustedes que tienen parejas o tienen hijos, ustedes por sus parejas, por sus hijos, hacen lo imposible. ¿Por qué? Porque se sienten en un amor, amados. Dios quiere amarnos, pero ¿cuál es el gran problema de la humanidad? No hemos sentido el amor del Padre. O estamos en una culpa, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que Señor, perdóname, es que me aculpo y hágale en un pasado, y hágale al pasado, y remalque el pasado. O estamos en un futuro, es que yo voy a hacer esto, sí, Señor, yo voy a cambiar. Sí, Señor, yo voy a hacer esto, sí, sí. Hoy, ustedes catequistas expertos, el Evangelio de San Lucas trabaja hay un tema en San Lucas que es el hoy. Hoy. Eso ya pasó. Ya usted para qué llora sobre la leche derramada, ya para qué. Ya eso quedó atrás. Pase la página. Aproveche el hoy. Hoy Dios quiere amarnos. Y si yo siento el amor de Dios, ese amor me transforma y me impulsa a hacer lo que hizo el hijo de la parábola del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Porque ese muchacho se levantó de donde estaba, había quedado en la inmunda. La conversión no puede moverse o no puede movernos si no es porque queremos sentirnos amados, amados por Dios. De ahí que cuando reconocemos que sin su amor no hay existencia plena, que el vínculo y la permanencia en su amor nos hace plenamente felices, se vive una conversión sincera. Por ello, la vuelta a la casa del Padre, ojalá vuelvan a retomar este párrafo, la vuelta a la casa del Padre no ha de ser movida nunca
por lo que perdimos, por necesidades materiales, ni por miedo al infierno, ni mucho menos por el hecho de seguir siendo reconocidos eclesialmente, grupos pastorales, sino, ¿por qué me tengo que volver yo a Dios? Porque anhelamos el amor de Dios que nos transforma y nos capacita para establecer relaciones humanizadoras, constructores de un nuevo existencial cristiano que propicia el reino de Dios. Si usted se siente amado, si nos sentimos amados por Dios, uno quiere permanecer en ese amor y es fiel y no la caga. Ve, no se equivoca otra vez. Porque uno tiene que sentirse amado por Dios, si no, no. ¿Por qué nosotros volvemos a caer en lo mismo? Porque todavía no hemos sentido lo que es el amor de Dios, lo que es sentirnos amados por Él, privilegiados. Es que es un privilegio que aunque nosotros seamos infieles, aunque nos equivoquemos, aunque la embarremos, aunque le fallemos, Él sigue amándonos, sigue amándonos. El catequista siempre debe estar en el camino de la conversión personal, en una conversión constante que lo ayude a volver su vida hacia el Padre, hacia los hermanos, hacia sí mismo. La conversión es un proceso de vida que no se termina. Cada día hay que empezar de nuevo, porque seguir a Jesús es vivir y poner en práctica todos los días su palabra. El catequista debe saber que la conversión es un camino nunca concluido. El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Crean. Uno de los grandes peligros de nosotros, servidores de las parroquias, es perder el gusto por el misterio. Como todos los días lo manoseamos. Usted de misa diaria, levanten la mano los que son de misa diaria. Y a veces si hay cuatro misas se las chupa, porque nos volvemos míseros. Manoseamos tanto lo sagrado que ya uno va a comulgar, vuelve y se sienta. Un robo. La palabra. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra? Ustedes y yo ya hemos escuchado la Biblia de tapa a tapa, toda, porque los de aquí ya llevamos añitos caminando. Si usted va a misa todos los días en 3 años, usted escucha toda, tiene un audiolibro de la Sagrada Escritura, toda. Entonces ya le hemos escuchado toda. En 3 años usted, si va a misa todos los días, usted la escuchó toda. Ya. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los catequistas y a nosotros los curas? Nos volvemos expertos en lo sagrado. Manoseamos tanto el misterio que perdemos la gracia. Por eso nos llevan la delantera, dice Jesús. Por eso les llevan a ustedes la delantera, las prostitutas, los ladrones, porque escucharon y creyeron.
Los fariseos, escribas y doctores de la ley no reconocieron a Jesús como el Cristo, el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Estaban ciegos y sordos a los prodigios de Dios. Hoy podríamos estar en la misma situación, sabiendo tanto de la iglesia, de los sacramentos, de leyes y dogmas, devocionarios y tradiciones, pero lejos de un propósito serio de conversión. Seguimos como discípulos con la mente y el corazón embotado, torpes para reconocer el paso de Dios por nuestras vidas, que nos impulsa cada día a salir de nuestras zonas de confort, a ser verdaderamente imitadores de los sentimientos de Cristo. Nunca será fácil vencer nuestras tentaciones, pero Dios nos da la gracia a través de una vida sacramental frecuente y consciente, de la oración, la escucha orante de su palabra y sobre todo en el encuentro con el hermano que sufre. Porque una de las promesas de Jesús es esta: no teman, yo estoy con ustedes. Tenemos entonces una serena y firme confianza y luchemos por alcanzar la espiritualidad que lleva a la santidad a nosotros y todo aquel que interactúe con nosotros como catequistas. Recuerda lo que nos dijo el Papa Francisco en el segundo Congreso Internacional del Catequista en el 2018. El catequista, dijo, no es un maestro o un profesor que cree que da una lección. La catequesis no es una lección. La catequesis es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe que enciende los corazones porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. No podemos. Y eso es hoy un llamado a la conversión. Muchos de nosotros hoy podemos ser los nuevos fariseos y doctores de la ley, sabiendo mucho, pero no viviendo nada del Evangelio. Expertos de catequesis, pero no celebrando el misterio, ni haciendo el misterio que es Cristo en nuestras vidas. Yo les dejo esta meditación personal. Cada una de ellas tiene una pregunta, pero tiene un texto bíblico. Lucas 6:12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Pregunta: como catequista me fortalezco con la oración para hacer vida lo que enseño. Juan 6:51-58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Con qué alimento mi vida? ¿Soy consciente de la presencia eucarística de Jesús? ¿Me alimento de Él? Como catequista, ¿de qué estamos llenando nuestras vidas? Colosenses 3:13-15. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. He experimentado el perdón de Dios, perdono a mis hermanos, soy instrumento de división en mi familia, en el trabajo, en la parroquia.
A veces nosotros como catequistas somos un gran obstáculo para crear comunión, porque en vez de unir, dividimos con intrigas, con chismes, con envidias, con celos pastorales, con busca de reconocimientos. La última, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. El servicio en mi comunidad, ¿qué busca? Reconocimientos, estatus, poder. Sirvo a mis hermanos en la búsqueda de la salvación. Ojalá retomen estas ideas que quise compartirles. La conversión es una tarea de toda la vida. No creamos, ni yo, ni ustedes, por saber mucho, nos vamos a salvar. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Desnudo y me vistieron. Son acciones, no son saberes. Los saberes son importantes y tenemos que prepararnos. Pero la catequesis no es solo saber. Hay que bajar el saber al corazón para que se vuelva acción salvífica. Así como Dios hizo acciones salvíficas por nosotros, y una de ellas, y la más grande, una acción, envió a su Hijo para salvarnos. Acciones salvíficas de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para el trabajo personal que vamos a realizar ahorita, que acaba de dejarnos el Padre, vamos a tener 23 minutos 34 segundos de desarrollo. Para los que nos están siguiendo a través de las redes, en YouTube, en Facebook, le vamos a poner unos videos de la hermana Glenda y aquí también una musiquita ambiental. En el transcurso del descanso pueden caminar por el templo, no vayan a salir, ustedes saben que no deberían de hacerlo. Entonces aquí pueden caminar tranquilos, respeten el silencio del otro, o sea, no se le metan a hablar y a dialogar, no, todos esos quesques y todos esos comentarios los dejamos para después. Estamos en momento de oración y momento de silencio para que compartamos. Y en algún momento nos están por llegar ya los refrigerios y entonces en el lugar en donde usted esté, nosotros vamos y le llevamos el refrigerio. ¿Estamos? Para que no se tengan que desplazar ni nada. ¿Bien? Los baños están acá adentro y ahí les dan un plano del templo de la parte de atrás. Ahí acá por si de pronto alguien necesita el baño. ¿Listo? Si es importante, los baños por la sacristía al fondo, hay 3, y sobre todo hagamos silencio y dejemos que el otro en el silencio escuche la voz de Dios. Regálamenos este espaciecito. Hay una hermana catequista, Marta, por favor se pone de pie. ¿Ya se puso de pie? Bueno. Martica es una catequista de nosotros aquí en la Arquidiócesis de Cali y ella produce material catequístico. El año pasado les entregamos un material en la Semana Santa, ¿se acuerdan? Ese material fue producido por la familia de Amar. Entonces ella ha traído un texto que es un pasatiempos con José, con San José. Es muy interesante. Ella va a estar también aquí con nosotros por si alguno quiere adquirir el texto. Cuesta 5.000 pesos y ayudamos a este proceso evangelizador que se hace desde una familia. Así que vamos entonces al descanso y cuando sea el momento, pues nos volvemos a congregar aquí.
Muchas gracias. Sigamos pues, y a los que están en Facebook pueden ir también al baño, que está en la parte de atrás, en la parte de la izquierda de su casa. Van al baño, se toman un refrigerio ahí, van a la cocina, se hacen alguna cosita, pero en silencio y pensando en las preguntas que nos dejaron para trabajar. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos, tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si para ti. Porque tengo tristeza. El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza. El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada hay imposible. Cántaselo a tu Dios que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. María Santísima,
en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Ahora dile con María: ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile: enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina y se hizo uno de nosotros, para experimentar en carne propia, para que nadie más dijera: este Dios no nos entiende. El Dios de Jesucristo, el Dios de María, se hizo carne. ¿Y saben qué? Creer en un Dios que actúa arriba por arriba, en unas energías raras, es fácil. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos. Tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo, porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si para ti, porque tengo tristeza. El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza. El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada hay imposible. Cántaselo a tu Dios que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. María Santísima, en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Ahora dile con María, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Sin porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas, sin para ti. Enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile, enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina
y se hizo uno de nosotros para experimentar en carne propia, para que nadie más dijera, este Dios no nos entiende. El Dios de Jesucristo, el Dios de María, se hizo carne. ¿Y saben qué? Creer en un Dios que actúa arriba por arriba, en unas energías raras, es fácil. Pero creer en un Dios que actúa en lo humano, ese es el escándalo. ¿Cómo puede ser que Dios en un pedazo de pan tenga su cuerpo? Algo humano, tan humano como el pan. Porque Dios se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que Dios nos perdone los pecados a través de un sacerdote frágil como nosotros? Porque Dios se hizo hombre y le gusta y nos gusta hablarnos con palabras y gestos humanos. No esperemos, hermanos, que Dios nos hable de las nubes. ¿Cómo puede ser que el Señor hable a través de unas canciones tan sencillas? Porque a Dios le gusta hablar el lenguaje humano. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Confiésalo conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre, dilo, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque y no solo se hizo hombre el Señor venció la muerte. Este Dios está tan loco que no solo quiso ser un hombre cualquiera, quiso experimentar y descender a lo más terrible de nosotros. Él no cometió pecado, pero Dios le hizo experimentar la soledad que tú y yo experimentamos y que todos los hombres del mundo y de la historia experimentan cuando pecan. Todos nos quedamos fatal cuando metemos la pata, cuando el mal puede sobre nosotros. Y el Señor quiso que Él quiso experimentar ese pecado, esa muerte. Y desde ahí se levantó para decirte que Dios siempre es un Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Y el Señor puede vencer tu muerte. No tengas miedo de invitar a Dios a tus zonas más oscuras. El Señor puede vencer todo si le dejas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús está entre nosotros. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, está entre nosotros. Tú estás entre nosotros. Actúas entre nosotros. Actúas a nuestro ritmo y con nuestras debilidades. Has querido. En el Antiguo Testamento dicen que Dios hacía llover del cielo el pan. Jesús no va a buscar al muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ya Dios no quiere actuar directamente solo. Así es el Señor Jesús, quiere contar contigo y conmigo. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros,
porque nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si para ti nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Muchas gracias, República Dominicana. Muchas gracias. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos. Tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si para ti, porque tengo tristeza. El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza.
El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada hay imposible. Cántaselo a tu Dios, que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. María Santísima, en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Ahora dile con María: ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile: enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina y se hizo uno de nosotros, para experimentar en carne propia, para que nadie más dijera: este Dios no nos entiende. El Dios de Jesucristo, el Dios de María, se hizo carne. ¿Y saben qué? Creer en un Dios que actúa arriba por arriba, en unas energías raras, es fácil. Pero creer en un Dios que actúa en lo humano,
Ese es el escándalo. ¿Cómo puede ser que Dios en un pedazo de pan tenga su cuerpo? Algo humano, tan humano como el pan. Porque Dios se hizo hombre. ¿Cómo puede ser que Dios nos perdone los pecados a través de un sacerdote frágil como nosotros? Porque Dios se hizo hombre y le gusta y nos gusta hablarnos con palabras y gestos humanos. No esperemos, hermanos, que Dios nos hable de las nubes. ¿Cómo puede ser que el Señor hable a través de unas canciones tan sencillas? Porque a Dios le gusta hablar el lenguaje humano. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Confiésalo conmigo en esta noche. Tú te hiciste hombre, dilo, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque y no solo se hizo hombre el Señor venció la muerte. Este Dios está tan loco que no solo quiso ser un hombre cualquiera, quiso experimentar y descender a lo más terrible de nosotros. Él no cometió pecado, pero Dios le hizo experimentar la soledad que tú y yo experimentamos y que todos los hombres del mundo y de la historia experimentan cuando pecan. Todos nos quedamos fatal cuando metemos la pata, cuando el mal puede sobre nosotros. Y el Señor quiso que Él quiso experimentar ese pecado, esa muerte. Y desde ahí se levantó para decirte que Dios siempre es un Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Y el Señor puede vencer tu muerte. No tengas miedo de invitar a Dios a tus zonas más oscuras. El Señor puede vencer todo si le dejas. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús está entre nosotros. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, está entre nosotros. Tú estás entre nosotros. Actúas entre nosotros. Actúas a nuestro ritmo y con nuestras debilidades. Querido, en el Antiguo Testamento dicen que Dios hacía llover del cielo el pan. Jesús no va a buscar al muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ya Dios no quiere actuar directamente solo. Así es el Señor Jesús, quiere contar contigo y conmigo. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si para ti nada
Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Muchas gracias, República Dominicana. Muchas gracias. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Es fácil cantarla, pero cuando uno está frente al miedo, no es fácil vivirlo. Te pido que le presentes al Señor resucitado tus miedos. Tu miedo a no ser aceptado, a no ser amado, a no encontrar la solución a ese problema familiar. Habla con Jesús. Entrégale tu miedo. Entrégaselo. Entrégaselo porque para Él nada es imposible. Ahora sí, cántale a Él y dile: ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si para ti, porque tengo tristeza. El Señor sabe con la preocupación que has venido esta noche. Cada uno de nosotros tiene una preocupación, una pena, una tristeza.
El Señor ha resucitado. Para Él todo es posible. Entrégale tus penas. Una vez más, entrégale lo que te preocupa. Por más que te preocupes, no podrás cambiar un color de tu cabello, en blanco, negro, rubio, más quisiéramos alguno. Entrégale al Señor tu pena, porque para Él nada hay imposible. Cántaselo a tu Dios, que ha resucitado, que tiene poder sobre la muerte. Porque tengo tristeza, díselo. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. María Santísima, en su vocación, en su vida, hizo muchas preguntas al Señor. Solo sabemos una en el Evangelio de Lucas, cuando iba a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? Y el Señor no tiene miedo de tus preguntas ni de tus dudas. Es más, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y María Santísima preguntó: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque para Dios nada es imposible. Ella recibió esta palabra. Fue ella a quien el Señor le dijo esto. El Dios del imposible es el Dios de María, el Dios de Jesucristo. ¿Por qué tengo dudas? Todos tenemos dudas. Hazle tus preguntas al Señor en este momento. Pregúntale: ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Ahora dile con María: ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Sin Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, sin para ti. Enséñame a amar. El Señor sabe que estás amando, pero quizá tu amor le falte purificación para ser menos egoísta, para ser más generoso, para aguantar, para tener fortaleza. Dile: enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. El Señor Jesús se hizo hombre. Imagínense qué loco está Dios de amor. Si a mí me preguntaran si me quiero hacer hormiga por amor a las hormigas, me lo pensaría. No podría cantar. Y el Señor dejó su condición divina.
Monseñor, están reunidos este domingo nuestros catequistas de la arquidiócesis con el padre Albert, que dicha los parroquias. Un saludito para todos los apóstoles catequistas de nuestras comunidades parroquiales. Los pongo bajo la protección de San José y la Santísima Virgen María. Esta semana que será la solemnidad de San José, esposo de María, padre adoptivo de Jesús, y seguramente el que también le enseñaba a su niñito. Y el niñito se dejó enseñar de su papá. Entonces, pues, que él interceda por todos nuestros catequistas, nuestras catequistas, y un abrazo de agradecimiento y una bendición especial para todos. Todas las virtudes de corazón de padre, que los tengan los catequistas, obedientes, humildes, que sean servidores del Evangelio. Ser una persona muy alegre. Antes, con un pasado de joven muy trágico, pues, bastante perdido y de resto. Ahora mismo yo soy alguien muy amoroso, muy carismático, muy alegre. ¿Cómo me identifico? Ahora mismo soy un catequista y me identifico mucho por mi motivación y mis ganas de hacer las cosas, mi pasión. Ya ha pasado 2 años desde que empecé como catequista y de parte de familia no tengo herencia católica, así que yo fui traído como obligado fui traído. Mi madre me trajo hace 2 años a la catequesis, el primer día me le escapé, el segundo ya me trajo de la orejita a la puerta y ahí empecé, yo sufría de depresión, mis notas eran muy bajas, o sea, mi parte personal es muy baja, no tenía motivación para nada y lo mucho que hacía era levantarme de una cama sin propósito alguno. ¿Cómo descubrí mi vocación de catequista? Bueno, el tiempo dentro de la catequesis, yo tuve un buen maestro que me lo enseñó todo. Ese es Fray Julián, él me enseñó todo lo que sé hasta ahora. Y entonces llegaba una catequesis que se llama La vida de los santos. Ahí fue donde me atrapó, donde sinceramente yo vi que Dios no era algo tan lejos, sino muy cercano, algo que estaba personalmente conmigo y que yo mismo lo podría buscar. Desde ahí, yo sabía que desde ahí iba a ser catequista y así fue. ¿Qué se siente catequista? Bueno, en este tiempo siendo catequista yo me he sentido muy bien, pero en específico una palabra sería, o sea, ese sentimiento de sembrar semillas, muchas veces en tierra fértil, otras veces en tierra que uno sabe que no va a florecer, pero aún así uno lo intenta. Es como ese sentimiento tan bonito que uno sabe que está haciendo las cosas bien y muchas veces no nos corresponde, pero aún así lo hacemos por amor, porque de por sí solo ser catequista es repartir la fe. Y yo creo que eso es una emoción inimaginable, como un lector compra un libro, como un cantante graba una canción, así mismo es el sentimiento de ser catequista y darla. ¿Cuánto llevo en la catequesis? Llevo 2 años, gracias a Dios. Y yo soy catequista de confirmación. No gran cosa ahí, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios. He sido un buen ejemplo y
muchas veces hago como un buen modelo de joven y esa es la idea. ¿Qué significa Jesús para mí? En mi vida Jesús hace parte quizás de todo, por lo que al momento de que el maestro me enseñara lo más importante dentro de la iglesia, su historia, la vida de sus santos, también conocí un personaje, quizás el centro, el rey de todos, y ese fue Jesús. Para mí significa salvación y amor, porque a pesar de todo lo malo que yo hacía, Él me seguía buscando, mandaba ángeles, porque yo siento que todas las personas bonitas que llegaron para guiarme son ángeles, mandados por el Señor. ¿Qué es lo que más valoro de la iglesia? La vida de sus santos, unos testimonios de vida espectaculares. Y sin importar qué, pues también valoro mucho sus estructuras, que eso tiene una historia muy interesante. Eso es lo que más me gusta. De por sí solo yo tengo dos caminos y que son dos sueños, que si no hago uno, hago el otro. Sería, uno es estudiar arquitectura y vivir algún estilo de vida como soltería o matrimonio, y el otro es, pero realmente es lo que más valoro de la iglesia, su vida de sus santos, porque por ahí fue donde empecé y tiene mucho valor para mí. Un mensaje para las personas que se aburrieron de la catequesis es que lo sigan intentando, porque más que una fe instantánea, es algo que uno tiene que perseverar en la vida. Y más cuando se trata de enseñar la catequesis. Eso es algo muy lindo, donde si en una nos equivocamos, a la siguiente debemos dar lo mejor y remediarlo. Si algún momento se llegan a cansar de lo mismo de siempre, la misma rutina, tienen que revisar muy bien su vida personal, porque es necesario que nosotros nos pongamos a la altura y al nivel de los jóvenes, porque cuánto quisiera yo y cuánto quisiera que todos los jóvenes recibieran la misma catequesis que yo recibí, que fue lúdica, que fue muy a mi estilo, o sea, que realmente me atrapó. Y un mensaje para los que siguen en este cuento tan lindo, o los que van a entrar, es que se animen, que esto... Bueno, ¿quién es Ana Sofía? Una mujer de 42 años, catequista, parroquia Nuestra Señora del Portal, nacida con una secuela de parálisis. Al año sufrió polio, igual así estudié, hija de una barraca, de un papá también trabajador, que fue mi primera catequista, que me inculcó el amor a Dios. Esa es Ana Sofía, que se ha sentido siempre atraída por la presencia de Dios en su vida. ¿Qué más puedo decir de quién es Ana Sofía? Me identifico mucho con las personas que quieren servir. Por eso quizá mi servicio como catequista, pero va mucho más allá. No solamente de ir y dar un tema, sino profundizar. Tanto me he sentido atraída, identificada a ese servicio, que desde hace 5 años soy laica consagrada en el Instituto Femenino del Prado. Es un instituto secular de derecho diocesano, cuya misión es evangelizar los pobres por el mundo. En ese orden de ideas, enamorarme más de la catequesis, porque el fundador del Instituto Femenino del Prado y del Prado en general recibió la gracia del Espíritu Santo el 26 de diciembre de 1856 y nos enseña a hacer bien la catequesis. Siempre dice, hagan bien la catequesis, háganse pobre entre los pobres. Conocer a Jesucristo lo es todo, lo demás es nada. De ahí viene mi enamoramiento por el Señor, conocerlo día tras día, a través del estudio del Evangelio, a través de la oración, a través de la Eucaristía, la reconciliación, la caridad y la formación. Eso es muy importante. Amo esta iglesia porque es universal, porque nos permite tener inclusión de todas las personas, pero sobre todo porque el centro es Cristo. Tener la vida eterna creyendo en Él. Eso es algo muy bonito.
¿Por qué me hace ser feliz ser catequista? Porque me permite transmitir como hermana mayor la fe, mostrar un Cristo vivo, que a pesar de que tengo una situación, no me quedo ahí, sino que el Señor me ha hecho una promesa y siempre recibo bendiciones. ¿Cuánto llevo en la catequesis? Aquí en la parroquia Nuestra Señora del Portal llevo 12 años. Después de un episodio de salud de mi mamá, me quedo solita con Dios y la Virgen y siento ese fuerte llamado a catequizar. Empecé con niños, luego con jóvenes, luego con adultos. Ahora estoy acompañando niños y adultos mayores. También coordino las comunidades eclesiales por el reino de Dios y las casas católicas. He trabajado con adultos, pero la catequesis es diaria. Me encuentro con una catequesis constante en mi misma comunidad. ¿Cuánto llevo en la catequesis? Aquí en la parroquia Nuestra Señora del Portal llevo 12 años. Después de un episodio de salud de mi mamá, me quedo solita con Dios y la Virgen y siento ese fuerte llamado a catequizar. Empecé con niños, luego con jóvenes, luego con adultos. Ahora estoy acompañando niños y adultos mayores. También coordino las comunidades de Dios y las casas católicas. He trabajado con adultos, pero la catequesis es diaria. Me encuentro con una catequesis constante en mi misma comunidad. ¿Qué es lo que más me gusta de mi iglesia? Que es universal, que todos podemos estar incluidos, que a pesar de las diferentes motivaciones, tenemos como centro a Cristo, que no hay una limitante para ser parte de la Iglesia Católica, que somos como hermanos, que seguimos y nos regimos por los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que más me encanta de la Iglesia. Y lo más hermoso es que tenemos el banquete del Señor, la Sagrada Eucaristía. En ninguna otra parte podemos disfrutar de tan maravilloso regalo. ¿Qué le puedo decir a los catequistas que están desanimados y quieren dejar la catequesis? Que la catequesis es como la cruz, y la cruz no es fácil de llevar. Yo también he pasado por desiertos y todos pasamos por desiertos. Hemos sido perseguidos y sentimos cansancio. Pero algo importante para continuar la catequesis es seguir las fuentes de crecimiento espiritual para estar pegaditos a Él. La oración, el estudio del Evangelio, los sacramentos, Eucaristía, reconciliación, la caridad, fijarte en el hermano, en el que sufre, la formación. Porque siempre vamos a tratar de caer en el desánimo y en esa tentación de alejarnos de la catequesis, por los cambios parroquiales, porque nuestra salud no lo permite, pero la catequesis es siempre en nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, nuestro propio ejemplo. ¿Y qué le puedo decir a los hermanos catequistas que están felices catequizando? Que ojo, que no podemos caer en el confort, sino que debemos continuar con alegría, y para eso hay que formarse, porque a veces creemos estar muy felices y caemos en esa zona tranquila y seguimos en la misma rutina. Y Cristo, a pesar de que es el mismo, se renueva y nos habla todo el tiempo. Entonces, para adelante, un abrazo en este día, hermanos catequistas, en este encuentro, en este retiro. Llamemos más hermanos a catequizar. De nosotros depende ser instrumentos de Dios. Descubrí mi vocación de catequista cuando a las puertas de mi casa llega el padre Kelvin Tam para trabajar con él en el Hogar Bienvenido. Luego él me da los primeros módulos y me inicia como catequista. Me da un curso bíblico y cuando hay que llevar las niñas ya a la iglesia, yo pienso no seguir. Entonces salir a la Santa Misa, cada que decían en la iglesia se necesitan catequistas,
por favor venir a inscribirse, yo me rehusaba, pero llegó un momento en que sentí que tenía que ir y empecé a caminar hacia el altar y me hice inscribir. Y teniendo el primer grupo de mi comunidad, ya no con las niñas del hogar, sino con la comunidad, aquellas caritas quedaron grabadas en mí y empecé a amar la catequesis. Así comenzó mi vocación de catequista. Como catequista llevo 28 años y me he desempeñado como catequista de primera comunión, catequista de confirmación, catequista prematrimonial, charlas de parejas, también mi catequesis de evangelización, yendo a los hogares a catequizar la familia completa. También me he desempeñado como las charlas de bautizo y como catequista también he ido a visitar enfermos. Jesucristo en mi vida es todo, es mi roca, es mi fuerza, es mi motor, es mi alegría, es todo lo que yo quiero y anhelo para mi fe y mi esperanza. Lo que más valoro de la iglesia, indudablemente, son los sacerdotes, por su entrega, por esa vocación que tienen, porque nuestros sacerdotes son valientes, son hombres que se consagran y trabajan por una comunidad, viven sus propias enfermedades, callados, viven su soledad y se entregan de una manera incondicional.